Mañana es un día importante para los mercados porque vamos a tener la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, donde esta entidad determina cuánto van a incrementar los tipos y cuánto va a rendir el bono soberano norteamericano. Es importante que estemos atentos a esta información porque es uno de los principales factores que está tirando para abajo al mercado hoy en día en un intento de la Reserva Federal por bajar la inflación, que en este momento está en niveles récord desde los últimos 40 años. Si bien han habido un montón de factores que han determinado que lleguemos a niveles récord de inflación, es importante entender que la Reserva Federal está subiendo su tasa de interés 50 puntos básicos en cada reunión que están teniendo para tirar para abajo esta inflación. Recuerden que tenemos este año las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, donde los demócratas están jugando perder la legislación, algo que claramente el Estado americano no va a querer para estas elecciones. Por lo tanto, tampoco pretenden llegar con la inflación más alta de los últimos 100 años. Van a intentar bajar la inflación, pero con estas subas de tasas de 50 puntos básicos que estamos teniendo, no la están bajando. Conocimos el viernes el dato de inflación interanual de mayo y arrojó un 8.6% interanual, por encima del 8.5 interanual que tuvimos en marzo, que ya venía siendo un récord desde 1981. El viernes tuvimos un nuevo récord de inflación, una noticia muy negativa para el mercado, porque comprendiendo que la Reserva Federal quiere bajar la inflación a toda costa, y las subas de tasas de 50 puntos básicos no están sirviendo porque incluso estamos teniendo inflaciones interanuales cada vez más altas, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Qué decisión va a tomar? Bueno, hay dos alternativas y las dos están muy claras. O siguen subiendo la tasa 50 puntos básicos o suben la tasa más. Descartemos totalmente que vayan a subir la tasa menos porque no tiene ningún sentido que hagan eso. O siguen subiendo las 50 puntos básicos o pasamos a hablar de subas de 0,75. Es posible que el mercado, hasta antes del viernes pasado, haya descontado una suba de 50 puntos básicos porque no conocíamos esta inflación nueva récord del 8.6 interanual. Ahora, puede que haya una parte del mercado, y lo vemos reflejado con las caídas que tuvimos el viernes y en la jornada del lunes para abrir la semana, que haya una parte del mercado que ya esté suponiendo la probabilidad de que la Reserva Federal suba la tasa 0,75%. ¿Por qué? Porque con la suba que están teniendo de 50 puntos básicos no están logrando nada. Seguimos teniendo inflaciones récord. Entonces, si verdaderamente el objetivo de la Reserva Federal es bajar la inflación, van a tener que empezar a subir la tasa más. Pero ¿por qué la Reserva Federal no sube la tasa entonces muchísimo, baja la inflación y se acabó el problema, aunque las acciones caigan? Bueno, porque estamos hablando de que existe el riesgo de que Estados Unidos entre en recesión si se sigue subiendo la tasa de interés tan rápido. Entonces la Reserva Federal está entre la espada y la pared en un intento de bajar la inflación sin que la economía entre en una recesión. Powell ya, digamos, descartó totalmente la probabilidad de que la economía entre en una recesión, pero lamentablemente, como viene pintando el panorama, no quedan muchas alternativas. Vamos a ver cuál es la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de mañana. Recuerden que tenemos las minutas, después la decisión oficial de tipos de interés y después generalmente un discurso de Powell donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, nos tira algunos indicios sobre cómo puede seguir evolucionando el tapering y las políticas monetarias que tome la entidad de la Reserva Federal en Estados Unidos. Esto es importante porque más allá de cuánto sea lo que suban la tasa de interés mañana, lo que diga Powell nos puede dar indicios de cuál es la perspectiva que tiene la Reserva Federal para las próximas reuniones. Es importante esto porque si empezamos a tener un panorama en el que la Reserva Federal empieza a subir la tasa más rápido, es esperable que los índices sigan desarrollándose a la baja. Y si los índices siguen desarrollándose a la baja, bueno, por supuesto que vamos a tener que seguir esperando antes de tomar posiciones. Otra cosa importante a destacar es que no tengan miedo en estos mercados bajistas porque los principales factores que están tirando para abajo al mercado son factores de corto plazo. La Reserva Federal en algún momento va a dejar su política monetaria hawkish y en algún momento va a dejar de presionar a los mercados a la baja, posiblemente después de que pasen las elecciones. Por otro lado, también es muy importante que sigamos de cerca a los demás factores que están causando caídas en el mercado. Por ejemplo, la guerra en Europa. Esta guerra que tiró los precios del petróleo tan alto y que hizo que incrementen los precios de los combustibles en todo el mundo, causando, entre otras cosas, inflaciones récord en Estados Unidos,
por incrementos muy altos en los precios de combustibles y en los precios de alimentos. Esto es uno de los factores principales a los que le tenemos que prestar atención para encontrar cuál es el momento en el que el mercado deje de caer. Por supuesto que si la guerra empieza a encontrar caminos de solución por vía pacífica, eso va a ser una muy buena noticia para el mercado. Muy posiblemente la inflación en Estados Unidos baje de la mano de un decrecimiento en el precio del petróleo y una disminución en los precios de los combustibles. Ese sería el panorama ideal. Pero en caso de que la guerra no ceda, y en el caso de que estos inconvenientes sigan persistiendo, es importante que la Reserva Federal de a poco vaya viendo que la inflación en Estados Unidos baja. Otro buen dato sería que la inflación en Estados Unidos verdaderamente estuviera bajando. Porque no es que la Reserva Federal no está haciendo nada. Si la Reserva Federal no estuviera haciendo nada y la inflación no estuviera bajando, bueno, está bien, la Reserva Federal tiene herramientas para aplicar para bajar la inflación. Pero está subiendo la tasa 50 puntos básicos en cada reunión, que está tirando para abajo a los índices, pero no está tirando para abajo a la inflación. Es decir, que las herramientas que está aplicando la Reserva Federal no le están funcionando. ¿Qué decisión van a tomar y hasta cuándo van a seguir presionando con subas en la tasa de interés? Según lo que Powell ya nos dijo, medio como que iba a haber un poco de dolor, como que le van a dar la espalda a los mercados con tal de bajar la inflación, pero la realidad es que también descartó que iba a haber una recesión. Tienen una decisión difícil que tomar y nosotros como inversores tenemos información a la cual estar atentos, como siempre les digo, para poder hacer una inversión basándose en información homogénea, tomada de distintas fuentes y poder invertir con la mayor cantidad de información posible. Vamos a estar atentos a ver cómo se dan estos tipos de decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal mañana y vamos a ver cómo reacciona el mercado. Muy posiblemente si la Reserva Federal sube la tasa más de 50 puntos básicos, el mercado se lo tome bastante mal, mientras que quizás si lo sube 50 puntos básicos el mercado reaccione al alza porque hay una parte del mercado que ya está esperando una suba de al menos 0,75%. Les mando un saludo, nos estaremos viendo en el próximo video.